tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por vernos de sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa especial más de su canal de Público y Privado. Hoy, miércoles 27 de enero de este 2021, pues tenemos una gran mesa de análisis, la verdad, una mesa de lujo. Pues hoy hablaremos precisamente del proceso electoral, los programas sociales, esa correlación que existe, innegable, la relación México con el presidente Biden, la pandemia del COVID-19, ¿no? Y sus efectos que se están dando ya de manera grave, hay que decirlo. Y con el afecto de siempre saludo a mi gran amigo Juan Carlos Calimayor, a José Antonio Molina Farro y al maestro Juan José Rodríguez Pras desde Tabasco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querido Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ya listos para arrancar. Muy bien. Maestro Molina Farro, ya está aquí en la orden. En la línea de golpeo. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues esta mesa de análisis de verdad que es de lujo y la verdad nos sentimos muy orgullosos aquí en Público y Privado de tenerla. Les informo también que ya próximamente nos oirán en radio digital todos los programas de Público y Privado y en Veracruz próximamente Público Privado Veracruz. En estos tiempos de pandemia crecemos porque esa es nuestra labor, seguir informando. Pues vamos a entrar en materia. Las campañas y los programas sociales. Vamos a empezar con fuego. Juan Carlos Calimayor, ¿cuál es tu opinión? Que desde el año pasado arrancó el proceso, pues obviamente electoral, ante lo cual nuevamente se ha señalado de manera aislada uno de los pasados lastres del régimen político mexicano, prácticas del PRI, prácticas del PAN, también hay que decirlo, ¿por qué no? El tema de utilizar programas sociales precisamente para los tiempos electoreros y las reparticiones de dineros y bienes a cambio de votos. ¿Cuál es tu opinión referente a este arranque precisamente de este proceso electoral? Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues primero que nada un saludo a mis queridos maestros Molina Farro y Rodríguez Prats, a ti, tocayo, gracias por la oportunidad, como siempre, y decirte que, bueno, acaba de suceder el mismo día en que el presidente anunció que tenía COVID por la tarde, había estado un día antes y subió una fotografía con Clara Luz Flores, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, y luego un trascendido en columnas políticas de que se reunió con los 10 empresarios más importantes de Nuevo León, pues prácticamente pasándole la charola, tirándole línea para decir, esta es la candidata. O sea, más allá de que le deseamos pronto restablecimiento al presidente, nadie de ninguna manera le desea ningún mal. Sería como ser humano calamitoso y para el país un problema serio que le pasara algo o que no estuviera a tiempo, porque a veces puede durar esta enfermedad, pero lo que dejó en evidencia es una clara injerencia del Ejecutivo, más allá de las mañaneras, como director de campaña del proceso electoral, incidiendo directamente. Ya quisiera yo ver aquí que el gobernador de Chiapas o el de Tabasco, no lo sé, se reuniera con los empresarios más importantes para decirles que apoyen a tal o cual candidato. Aquí cuando menos no hay señales de eso. Tenemos un gobernador que ha procurado, al menos en lo que se percibe, mantenerse al margen del proceso político, y más en entidades como estas donde se puede conflictuar gravemente la situación si no sabe el gobierno mantener una sana distancia respecto a los procesos políticos. Por otro lado, tenemos opacidad en la información, los llamados siervos de la nación, que son los primeros vacunados del país, porque supuestamente están haciendo las brigadas, pues eran ni más ni menos que los promotores de campaña de Morena, a los que se les premió con esta beca de trabajo, con un salario bastante decoroso, de arriba de 10,000 pesos y hasta 20,000 pesos los coordinadores, que son los que hacen las listas de los programas sociales, y como bien señalas, hay que decirlo, en el pasado se utilizaron como Prospera, como oportunidades para otros gobiernos. Clientelismo político electoral, dádivas, si no se dice directamente apoyen a este gobierno, es claro que la gente tiene temor de salir de estas listas y de alguna manera hay una inclinación hacia votar por este gobierno que le está dando estos apoyos, como también se votó por gobiernos panistas y priistas en el pasado que les daban esos apoyos.
Por otro lado, el drama de la monetización, lo llamaría yo, de los procesos electorales. ¿De qué municipio vas a ser alcalde? Porque ese municipio cuesta tanto. Prácticamente cada elección municipal, distrital, está basada en pesos. Con cantidades que uno no sabe de dónde pueden provenir. Y además de ser producto del esfuerzo propio de un candidato, de su patrimonio o de apoyos de otras personas, pues significan cantidades de dinero que salen de toda realidad y que hablan de cómo pues se necesita todo un ejército para ganar las elecciones. Entonces, y en el peor de los casos, comprar los votos. Va a tener el proceso en vilo, va a tener pues la observancia de todos los partidos políticos, y en la medida que los gobernadores estatales sepan, o las autoridades municipales, ser respetuosas de la ley, pues tendrán un clima de civilidad y de transparencia, y en la medida en que se quieran meter, tendrán un clima que irán crispando, derivando en denuncias a través de los mecanismos legales, y que pueden llegar a crear un clima de zozobra. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Chiapas hay más de 22 municipios indígenas donde el asunto está al tentar, así que pueden provocar conflictos mayores, inclusive heridos, etcétera. Entonces, pues esa sería mi opinión de esta primera etapa, ¿no? Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Maestro Molina Farro, el proceso electoral ya arrancó, ya existe una repartición, ya existen dos alianzas importantes, otros partidos que por la naturaleza de su primera elección irán solos, pero existe también ya señalamientos del árbitro hacia el mismo presidente de no tocar precisamente los temas de proselitismo, existe la observancia precisamente de los programas sociales que amenazan incluso con soltar cantidades adelantadas. ¿Cuál es la señal que mandamos nosotros como pues pueblo mexicano en función precisamente de estas situaciones, y cuál seguramente será el desenlace que pudiésemos tener, maestro Molina Farro? Sí, Carlos, gracias. Te saludo con afecto y saludo a mis entrañables amigos contertulios de hoy día. Desgraciadamente, Carlos, arrastramos todavía vicios y distorsiones de esta incipiente democracia, una democracia germinal, le llamaba José Woldenberg, prácticas que deberían estar superadas porque el pueblo de México, no nos olvidemos, votó por un cambio. A veces se nos dice, hombre, ¿de qué te espantas o por qué te asombras si siempre se ha hecho? Sí. Bueno, pero en México, los ciudadanos mexicanos votaron precisamente por un cambio. Entonces, efectivamente han sido prácticas, como tú lo decías hace un rato, de todos los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, Morena, hoy, etcétera, ¿no? Coincido con Juan Carlos en la otra vertiente de esto, en que se ha monetarizado y se ha mercantilizado, digamos, las candidaturas. O sea, no tenemos debates, no tenemos propuestas, se selecciona o se empieza a seleccionar a los candidatos, a los precandidatos, más con base en la popularidad que por méritos y capacidades para desempeñar los cargos. Ahí estamos viendo ya que se han asomado Paquita la del Barrio, actores, actrices, deportistas. No dudo que algunos de ellos tengan méritos y una solidez para desempeñar los cargos, pero en su mayoría no es así. O sea, seguimos todavía en esta etapa que no logramos trascender, ¿no? Entonces sí hay el dinero que degrada la política, y eso es preocupante. Respecto de lo central que tú mencionabas hace un rato, efectivamente, fíjate, lo preocupante que es la distribución de las vacunas, que es la salud de los mexicanos, se está poniendo al frente de las brigadas, a los llamados servidores de la nación, que como decía Juan Carlos, al frente está Gabriel García, que es el supercoordinador de los superdelegados
estatales. No tienen nada que hacer ahí. Aquí en Chiapas se le está llamando a personas de la tercera edad y se les está preguntando por parte de la Secretaría del Bienestar si quieren recibir la vacuna, si están dispuestos a recibir la vacuna para que tengan ellos para que hagan las previsiones correspondientes y se les pueda aplicar. Ya tú dices sí o dices que no. Te lo digo porque pues yo ya soy un agente de la tercera edad y hay otros amigos de la tercera edad que han recibido también estas llamadas. Entonces, sin duda, sí, se le está dando a esto un sesgo electoral y no hemos logrado todavía superar esta etapa tan penosa y vergonzante de la realidad mexicana. Una pregunta dirigida a ustedes, maestro Molina Farro. Cuando el presidente dice que los empresarios compren vacunas y que las traigan, esta llamada, este mensaje llegó tarde, debió haber sido al principio, previendo precisamente esta urgencia precisamente de vacunar al pueblo mexicano. Sí, lo que pasa, Carlos, que esto ha sido una constante, la improvisación, los cambios en el discurso. Todos sabemos que ahorita, pues obviamente los gobernadores, lo han dicho varios, Quintana Roo, Yucatán, los gobernadores integrantes de la CONAGO, que pues ellos no van a poder adquirir las vacunas, si acaso, si bien nos va, sería hasta diciembre, enero. Entonces tendrá que hacerlo necesariamente el gobierno federal. No sé si fue plan con maña por parte del presidente o por tratarse, digamos, de la salud de los mexicanos, efectivamente hizo una rectificación saludable que todos en su momento aplaudimos esta rectificación, pero en la práctica no van a poder los gobernadores tener acceso a estas vacunas. Más que, como te digo, si bien les va, sería hasta finales de año o a principios del próximo año. Porque no hay disponibilidad, ¿verdad? Esa es la situación. No hay disponibilidad, incluso la Unión Europea ahorita está limitando ya a Pfizer, que aunque es de allá de Estados Unidos, lo que se esté fabricando ahí, pues van a satisfacer necesidades primero de la propia Unión Europea. Ok, muchas gracias. Maestro Juan José Rodríguez Prats, ¿hay un manejo político en estos programas sociales? Directa la pregunta y sobre todo el tema de la vacunación en función precisamente de un proceso electoral. Mira, déjame hacer dos reflexiones. Adelante, señor. Yo creo que en los próximos días, los 4 meses que faltan a la elección el 6 de junio, México va a vivir uno de los periodos más intensos, más difíciles, que en medio de una crisis de salud, de seguridad y de economía y de crisis económica, se agrega lo que amenaza ser una confrontación, una disputa por el poder, una rencilla en donde van a aflorar muchísimas de nuestras fallas y nuevamente se va a manifestar un endeble Estado de Derecho y una paupérrima vida institucional. Perdón lo catastrófico. Segundo, una reflexión histórica. La Revolución Mexicana generó un régimen político, un sistema político, caracterizado por 2 piezas: un presidencialismo exacerbado y un partido hegemónico, que realmente no era un partido, era una estructura del gobierno, estaba imbricado el gobierno y el partido. Curiosamente, el que presenta el proyecto, Venustiano Carranza, se inspira en un gran chapaneco. Para mí, el jurista más grande en toda la historia de México es Emilio Rabasa Estebanel, que en su libro La Constitución y la Dictadura diseña lo que es el presidencialismo, y que en mucho es la influencia de Porfirio Díaz. Inclusive, don Emilio le presenta el libro a don Porfirio antes de su publicación. Ahí surgió ese presidencialismo exacerbado, que ahora regresa el hiperpresidencialismo, porque es peor que aquel presidencialismo exacerbado. Aquel respetó ciertas reglas, respetó ciertas formas. Luis Cortines lo decía:
El presidente designa a los gobernadores, el presidente designa a su sucesor, el gobernador designa a los presidentes municipales, el presidente designa senadores y diputados federales, no había división de poderes, y el gobernador designa presidentes municipales. Esto se arraigó tremendamente en la cultura política, en la forma de hacer política. Se consideraba que era un derecho del gobernante. Inclusive hay gobernadores, y eso sigue vigente, que consideran que se entrometen en su territorio, en su dominio, el que otras fuerzas políticas o algún político nacional quiera influir en alguna designación. No, eso le corresponde al señor gobernador, designar a los cargos y utiliza a un partido. Y tú mismo estás señalando algo muy preocupante: utilización política de un programa social. Esto debería de ser algo natural. Claro, es política. La política es social. La política es distribuir bienes. La política es sumar voluntades. Aquí estamos utilizando un término que es degradante. Yo diría la partidización de los programas sociales. Porque ojalá fuera la politización, quiere decir que va para muchos, que sea de la polis. No, es la partidización, o sea, es en torno a un partido, a una parte, no a un todo. Claro. Entonces, desafortunadamente, repito, sí tenemos un enorme desafío, un enorme reto, y me pregunta por la pandemia. Yo creo que está, y es evidente, que el gobierno mexicano ha manejado este inmenso desafío, este peligro, esta inmensa mal que surgió, que lo ha manejado con dos ingredientes que son explosivos: ineptitud y soberbia. Porque muchas veces uno puede ser inepto, pero si uno pregunta a la gente capaz y se rodea a uno de la gente idónea, pues uno puede enfrentar el problema. Pero si a la ineptitud se le agrega soberbia, como es el caso de Hugo López Gatell, aquello sí se convierte en un desastre, en la debacle. Recordemos las expresiones de López Gatell prácticamente burlándose de los exsecretarios de salud. ¿Quiénes pueden tener más experiencia en México para manejar un problema como este? Pues los exsecretarios de salud. Ahí está Julio Fren, ahí estaba Guillermo Soberón, que hace tanto un gran secretario de salud, ahí está Salomón Ternokinski, ahí está José Narro. La Secretaría de Salud, y es del presidencialismo de antes, pero fue ocupada por gente profesional. Entonces, López-Gatell, hasta con una risa, con una actitud verdaderamente insolente, burlándose de ellos, como también se burló de los que se atrevían a opinar. Hoy, por ejemplo, el INEGI saca una cifra que es diferente a la de la Secretaría de Salud. Correcto. Porque los datos oficiales en muertes están muy, muy por debajo de lo que en realidad es. Entonces, sí estamos enfrente de un enorme problema. Es el problema número uno en muchas décadas, la caída del Producto Interno Bruto, que no se da desde el 32. Ya la cifra de muertos del coronavirus se equipara a los muertos en la Revolución Mexicana, entre 1.700.000 que fallecieron con la gripe española en 1918 y 19, se compara con los muertos del crimen organizado. O sea, estamos ante una verdadera mortandad, y lo peor es lo que está aflorando, de que no había tal pedido ni tal compromiso de que se entregaran las vacunas. O sea, están diciendo los señores gobernadores que si bien va, a fin de año empezaríamos a recibir vacunas, con serios cuestionamientos de esta vacuna Sputnik, que no está aprobada y que parece ser que hay señalamientos muy graves de que es una actitud que han tornado los laboratorios soviéticos y los rusos, que tienen antecedentes un tanto cuestionables. Entonces, recordemos cuando llegaban las vacunas e iban al aeropuerto como si fuera un gran evento, el secretario Marcelo Ebrard, el secretario Jorge Alcocer, Hugo López-Gatell, todos iban a recibirlo como un inmenso
inicio, ¿cuántas veces presumió el señor presidente que ahí venían las vacunas? Inclusive llegó a decir que la ONU le había quitado a México el pedido, había disminuido su pedido porque se le iba a dar preferencia a los países pobres, cosa que resultó que no era cierto. Entonces, esta noticia a mí me pone la carne de gallina. O sea, ¿cuándo vamos a ser vacunados? Y aquí viene otro gran tema. Nuestra economía está implicada con Estados Unidos. Qué triste, Carlos, Juan Carlos, José Antonio, que la única posibilidad de que podamos medio levantarnos en lo económico es porque la maquinaria de la economía norteamericana nos está jalando. Porque gracias a los apoyos de Joe Biden que se está dando a la economía norteamericana, va a impulsar cuando menos el sector que exporta para que se genere cierta riqueza, no por políticas internas, sino por lo que está haciendo Estados Unidos. Pero hay un problema muy grave, hay 1 millón de cruces diarios. Al ritmo que va a Estados Unidos, en 2-3 meses, yo creo que Estados Unidos va a empezar a dar señales de que va a disminuir sustancialmente, porque están próximos a vacunar 1 millón diario de norteamericanos. Entonces, ¿qué va a suceder en la frontera? Que Estados Unidos va a poner ahora sí barreras muy fuertes, peores que las del sanitarias ahora en este caso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y eso va a pegar en la economía, el único sector que podía coadyuvar a salirnos de la crisis. Perdón si me extendí. No, muy interesante, la verdad creo que era importante, por eso también dejé que corriera el comentario, porque realmente tiene mucha razón en el análisis. Voy a cambiar un poco el orden y ahorita le damos el paso a Juan Carlos Calimayor, para que cerraran ustedes este bloque y empecemos con Juan Carlos el otro tema, porque hay una parte que sí me gustaría que usted nos lo dijera, maestro Molina Farro. ¿Hay preocupación por la pandemia o hay preocupación por un proceso electoral? ¿Cuál es la mayor preocupación que existe en México para el gobierno? Sí, yo quiero complementar algo que acaba de mencionar Juan José. En este caso las analogías sí importan. Mira, Carlos, Angela Merkel acaba de hacer una especie de mea culpa, diciendo que por excesiva burocratización no se procedió más rápido contra la pandemia y habló de la importancia y necesidad urgente de digitalizar los servicios de salud y de educación. Fíjate lo que es ser una estadista, la llamada científica en jefe, como Angela Merkel. Sí. 2, el primer ministro de la India asumió toda la responsabilidad por el asunto de la pandemia. La India, pues ya sabemos que es uno de los 3 países donde existen más fallecidos y más contagios por la pandemia. Y el primer ministro de Italia renunció precisamente por acusaciones de mal manejo de la pandemia. Ahora sí, vuelvo a tu pregunta, Carlos, concreta, que si se está atendiendo la pandemia, me decías, y qué otra cuestión, perdón, Carlos. Yo le preguntaba, ¿existe una verdadera preocupación por el tema de la pandemia o existe una verdadera preocupación por el tema electoral? Yo creo que no podría haber tanta mezquindad, no quiero pensarlo, Carlos. Sería pecar de mi parte con mi conciencia. ¿Le ganó la pandemia al gobierno, la jugada, y a la sociedad? Porque también los ciudadanos tenemos mucha culpa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo todo derivado y todo producido por la improvisación, por un discurso populista, por un López-Gatell que ideologizó el tratamiento de la pandemia y privilegió lo que el presidente quería escuchar y no lo que la sociedad mexicana necesitaba. Yo creo que sí hay una preocupación real que se está utilizando con fines electorales el tratamiento de esta cuestión, sin duda, ya lo hemos ahorita platicado. Sí. Es una situación efectivamente muy difícil, muy delicada, muy compleja, donde toda la sociedad tiene que sumar filas en torno a lo positivo que se esté haciendo y lo negativo denunciarlo, Carlos. Claro. No queda de otra. Pero de que sí hay un sesgo electoral, fines electorales, en cómo se está tratando la pandemia en este momento, sí
Sí lo hay, definitivamente. Ya estamos viendo las declaraciones tan contradictorias o la desinformación o falta de información respecto de las vacunas. Lo estamos viendo con la Sputnik. Por un lado, se autoriza después de la llamada del presidente con Putin, la compra de vacunas, de millones de vacunas. Pero por otro lado, el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS no lo ha autorizado y tiene que pasar necesariamente por ahí. Aunque hoy día COFEPRIS, a diferencia de sus equivalentes en otras partes del mundo que son autónomas, forme parte del propio gobierno, sea juez y parte, hay un comité, escuchaba yo un especialista, que no es fácilmente manipulable. Tiene que pasar por ahí, por este Comité de Moléculas Nuevas, para decir si efectivamente se cumple con todas las condiciones para poder aplicar esa vacuna. De acuerdo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Calimayor, vamos al siguiente tema. La nueva relación que va a existir entre México y Biden, algunos morenistas decían que el trabajo, digamos, también realizado por la Cancillería hizo que el primer mensaje de Biden fuera en el tenor del apoyo a los migrantes, de tener el muro, etc., etc., etc. Y ahora también salen los comentarios de que la falta de protocolo, de atención, de felicitar el presidente Andrés Manuel, precisamente al presidente Biden, genera un sesgo por ahí. El actor que está en medio de esto es uno de los aspirantes más fuertes a relevarlo en el 24. ¿Qué está en juego precisamente en esta relación, aparte del TLC, que ya lo mencionaron, precisamente que está en riesgo también por la crisis del COVID? ¿Qué más está en riesgo, Juan Carlos Calimayor? ¿Se perdió Juan Carlos? Juan Carlos, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Tu micrófono, por favor. Gracias. Perdón, es que alcancé a escuchar entrecortado lo que me preguntabas, pero estamos hablando de la nueva relación. Sí. El presidente, mira, primero quisiera terminar de decir esto. Hoy se anunció en la prensa que Joe Biden anuncia la compra de 200 millones de vacunas. México está hablando de la posibilidad de adquirir 22 dosis o 24 millones de dosis de Sputnik, que como bien señalaban, no estamos acostumbrados a comprar ese tipo de vacunas porque las compramos autorizadas por la FDA norteamericana, que es como la COFEPRIS norteamericana, que son muy estrictos en los protocolos, sobre todo para el tema de los efectos secundarios. Así como han desarrollado su propia ciencia para inclusive viajar al espacio los chinos y los rusos, pues desarrollaron su propia vacuna y lo que se sabe es que tiene eficacia, pero hasta un 85%, y todavía está en etapa de pruebas. Es decir, toda vacuna debe pasar por una serie de etapas de medición en una población por edades, por sexo, inclusive hasta por raza, por complexión, etcétera, para determinar su eficacia y sus efectos secundarios. Bueno, a este anuncio estarían vacunando un promedio de 10 millones de norteamericanos a partir de las próximas semanas, y México apenas lleva 650,000. He ahí el problema, y el problema parece ser que tiene que ver, hay que decirlo con todas sus letras. Ahí lo dijo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Pensaron que no iba a durar tanto la pandemia, pensaron que iba a tener un pico, que se iba a agravar y que en diciembre iba a haber un pequeño repunte. Todas las predicciones salieron mal, porque es un gobierno que se basa en creencias. Creímos, dijo Tatiana, que se iba a reponer la economía pronto pasando la pandemia. Entonces no calcularon los daños, subestimaron los efectos de la pandemia. No querían obligar a la población a utilizar cubrebocas, ni lo usaban ellos. En segundo lugar, no hicieron pruebas, como lo hicieron otros países, para hacer detección oportuna y aislar casos de contagiados. Y en un tercer lugar, no hicieron una previsión económica.
porque para el presidente es prioritario construir y gastarse más de 650,000 millones de pesos en sus 3 megaobras. Eso debe suspenderse ya. La prioridad es atender la salud de los mexicanos. Ese es el reto del presidente en este momento. Israel pudo comprar incluso al doble de precio la vacuna de Pfizer, y ahora ya vacunó prácticamente al 30%, 40% de su población. Claro, son 9 millones de habitantes contra los 126 que hay en México, según el INEGI ahora. Pero lo que te quiero decir es que no tomamos previsiones. O sea, se puede hacer después un juicio. Acaba de salir un libro que se llama Daño Irreparable, un juicio de valor comparado, donde vas a ver que lo manejamos peor que en muchos otros países, porque tratamos de subestimar la pandemia para que no le costara dinero al gobierno y el gobierno pudiera invertir su dinero en programas electorales. Lo que no quiere hacer el presidente es apoyar a las clases medias, al pequeño comercio, lo he reiterado mucho aquí, a sobrevivir, y cometió un grave error porque mucha gente de esa clase media votó por él, pero ya lo vamos a ver en los resultados electorales del próximo año. El presidente Biden inicia firmando 18 o 17 decretos, regresa a la OMC, crea un espacio y una esperanza para los Dreamers para que puedan regresar, detiene la construcción del muro, regresa a la política ambiental, todo lo que aquí comentamos con mis compañeros y maestros la vez pasada en el programa, y que era de esperar, está sucediendo. Y como es decente Joe Biden, una llamada de cordialidad con López Obrador, que restablece las relaciones muy sanamente con el país, a pesar de nuestros deseos diplomáticos con Estados Unidos. Entonces, yo veo un camino positivo porque tenemos pues el primer presidente, la primera erradicación del primer mal, que fue un presidente populista en la historia de los Estados Unidos. Ok. Maestro Juan José Rodríguez Prats, Biden, ¿quién es Biden y cuál va a ser el diagnóstico, cuál considera usted que será la actitud que va a preponderar en estos 4 años de gobierno que va a tener él en función de México, que es su vecino forzoso, que le conviene llevarse bien con él de todas maneras, pero ante una situación de las que ya hablamos anteriormente, que las conocen ellos perfectamente, ante la situación del manejo político que se le dio a lo de Cienfuegos, ante esta serie de situaciones, ingredientes que hacen un cóctel muy explosivo, ¿cuál va a ser la postura del presidente Biden en función de esta relación, esta nueva relación con el cuerpo diplomático, pero sobre todo con el líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, me encanta tu pregunta, Carlos. ¿Quién es Biden? Un ser humano de calidad. Y tú ves su historia, acaba de salir un texto que se los recomiendo, Evans Osnes, un escritor de primera, en donde habla de una gente que sufrió tragedias, cómo se dedicó durante varios años a sus hijos. Le llamaban el senador Amtrak, porque todos los días iba en el metro 4 horas para trasladarse, en el tren para trasladarse al Senado y cuidar a sus hijos. En las memorias de Obama, que se llama La Tierra Prometida, él dice por qué se inclina por Joe Biden para ser vicepresidente. Y lo que dice es por su noble corazón, por ser un hombre sencillo. Todos los que han escrito sobre él te dicen es un hombre decente. Eso en política vale mucho. Yo creo y podríamos hacer un análisis exhaustivo de su discurso. Yo no conozco, y créanme que puedo presumir de leer los grandes discursos de los grandes estadistas, no recuerdo a un discurso de esa trascendencia donde el que lo pronuncia, que está asumiendo el cargo de presidente del país más poderoso, se cite a su papá y a su mamá. No lo he visto, perdón, Juan Carlos y José Antonio Molina, no recuerdo, porque dice, mi mamá decía que para entender a otro ser humano habría que ponerse en sus zapatos. Lo dijo con una naturalidad, en una forma tan coloquial,
que si tú me preguntas quién es Biden, yo te diría, es un hombre que sembró la semilla de nuevo en la esperanza de que la democracia funciona. En unos días ha corregido 180 grados las políticas equivocadas de Donald Trump. Ese discurso hay que analizarlo, porque muchas veces se es elocuente diciendo lo obvio. Lo primero que dice Joe Biden es, este país requiere unidad. ¿Quién podría dudar de eso? Y todo el mundo cita esa frase. La política no es una bola de fuego que arrolle, sino es algo que nos debe llamar a las coincidencias. Cita San Agustín. O sea, a mí me encantó ese discurso, porque rescata la posibilidad de que la palabra cumpla su función más importante, puente, enlace, posibilidad de transmitir y de concertar voluntades. Conecta, de acuerdo. Conectó, el discurso transmitió, ahí es donde se mide un discurso, el discurso transmitió, trascendió. A mí cuando me dicen, oye, qué buen discurso pronunciaste, qué buen discurso dijiste, yo pregunto, oye, sí, ¿qué dije? No me acuerdo qué dijiste, pero estuviste muy bien, no me veas la cara. Porque un discurso para que convenza tiene que ser recordado, y ahorita te lo está diciendo todo el mundo en los artículos, dijo esto, dijo esto otro, dijo esto otro. Es un discurso recordado, y si es un discurso recordado, es un discurso que convenció. Y ahora me pregunta sobre la relación con Andrés Manuel. Mira, yo dentro de las muchas sorpresas que me ha dado Andrés Manuel, dentro de las muchas asombrosas respuestas que ha tenido, que yo jamás hubiera esperado, es la relación que él estableció con Donald Trump. Él escribió un libro que se llama Escucha Trump, un libro valiente, un libro donde le decía, ya nos vamos a ver la cara, y te voy a decir, y voy a defender la soberanía, y voy a hacer, y voy a... En fin. Llega a la presidencia y se torna lo más sumiso. Yo creo que una de las fechas que en México deben ser recordadas como de oprobio, de abyección, fue el 31 de mayo del año pasado, cuando Donald Trump dijo, voy a subir los aranceles en el comercio exterior de México, con México. Y corrió Andrés Manuel a mandar a la Guardia Nacional 27,000 soldados a la frontera sur y a decir que estaba lo que él dijera en materia de política migratoria, cosa que inclusive fue denunciada por un compañero de partido de Andrés Manuel, Porfirio Muñoz Ledo, en un acto político en Tijuana. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Andrés Manuel no logra una buena conexión con un hombre que, si vamos a la geometría ideológica, que no me gusta acudir a ella, yo diría que Donald Trump es la extrema derecha? E inclusive Andrés Manuel asume en las llamadas que ha hecho con Joe Biden la defensa de Donald Trump. Porque hasta el final, a Andrés Manuel, yo creo que Donald Trump se debe sentir traicionado por medio mundo, menos por Andrés Manuel. No sé en qué se sustentó esa relación, pero hasta después del final, porque ahora que habló con Joe Biden, le dijo y elogió a Donald Trump. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que se diga de izquierda se haya entendido mejor con un hombre que es de extrema derecha, es Donald Trump, y no con un hombre profesional, decente, que lo podemos identificar? Yo no diría que es de izquierda o de extrema izquierda, no, pero sí lo podemos identificar como el defensor de las ideas básicas de la democracia liberal. Muy bien dicho. Entonces, pues es simplemente algo que te digo, me asombra, no tengo explicación. Muy bien dicho. Maestro Molina Farro, en el discurso se dicen muchas cosas, ya lo dijeron por ahí, ¿no? Es elocuencia a veces decir lo obvio, pero en el discurso te digo, se dicen muchas cosas, pero en los actos se reflejan otras. Desde tu punto de vista, maestro Molina Farro, ¿estamos en condición de construir la mejor relación con Biden y con Estados Unidos, o estamos en la peor condición, o Biden será el gran constructor de esta relación? ¿Quién será, desde tu punto de vista? Sí, muchas gracias, Carlos. Sí,
definitivamente sí, te respondo categóricamente que sí. Si el presidente es capaz de escuchar a las voces sensatas de su gabinete y superar lo que es, digamos, la fuente de los males ahorita en nuestro país, que es la primacía de las creencias por, digamos, sobre la razón, la primacía de la fe sobre la ciencia, la primacía de la realidad virtual sobre la realidad real, como dijera en su momento Vargas Llosa. Yo siento que sí estamos en esa posibilidad, porque hay un presidente de los Estados Unidos que muy bien lo describió Juan José, un hombre decente, un hombre que no es revanchista, no es de venganzas, lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera política. Su mensaje efectivamente fue muy esperanzador, muy inspirador, un mensaje de reconciliación, un mensaje de unidad, pero no lo dice de dientes para afuera. Esas 17 órdenes ejecutivas que firmó rectificando muchas de las decisiones del orate Trump, pues ya nos hablan de él, de lo que va a hacer él. De eso no tengo yo la menor duda. El regreso a la Organización Mundial de la Salud, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pacto nuclear con Irán, el Acuerdo de París, por supuesto, y algo que me parece muy importante también, que es algo por lo que venía empujando Barack Obama, pero que al final tuvo otras prioridades, que es el llamado Obamacare, para extender hasta el 97% de la población el seguro de salud. Así es. Esto pues, me parece importante. También la condonación de adeudos a estudiantes universitarios, otra cosa también muy importante. Entonces es un hombre muy sensible a este tipo de cuestiones. Ahora bien, ¿cuáles son los temas que directamente tienen un efecto en nuestra relación bilateral? La migración, la seguridad, el combate al narcotráfico, la política energética, el medio ambiente y el cambio climático y, por supuesto, las relaciones comerciales. Ok. Ahora, lo voy a dejar ahí por si hay tiempo, más tarde, o lo dejamos para otro programa, Carlos, porque me parece muy importante lo que el plan que anunció Tatiana Cloutier para la reactivación económica, que podamos ver si efectivamente tiene sustento, porque conceptualmente lo estuve revisando, son 4 ejes fundamentales que sustentan esta reactivación y estas propuestas, y me parece que es que se define un rumbo correcto, digamos así, con excepción de un punto nada más, que es el llamado crédito a la palabra, 60,000 créditos, y el paquete nada más de 20,000 por bloques, o sea, 20,000 para mujeres empresarias, 20,000 para los que no se le dieron los 25,000 en el 2020 y otros 20,000 para nuevas empresas. Entonces, si hay tiempo, pues podríamos abundar un poquito sobre ese punto, que nos va a dar una idea de acerca del rumbo económico del país. Una idea, ojo, porque, pues bueno, ya se comparaban los economistas como los sopilotes estreñidos, planean y planean, pero nunca obran. Sí, entonces no nos dice cómo lo va a hacer, los recursos de dónde vienen, de dónde saldrán, y sobre todo las metas objetivamente cuantificables y medibles, Carlos. Ese es el tema. Yo creo que el próximo miércoles pudiésemos tocar ese punto, yo creo, para que sea un programa especialmente para ese tema. No sé, salvo su mejor opinión. Próximo miércoles para hablar sobre ese tema y otros, obviamente. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Voy a darles a ustedes 2 minutos para cerrar el programa, cada uno de ustedes, en función de estos temas, en el análisis precisamente de estos temas que hemos platicado y lo que seguramente veremos ya en el transcurso de estos desenlaces, que ya está agarrando forma precisamente este tema electoral, pero que no agarra forma todavía. Vemos, la verdad, con mucha alarma las noticias en la Ciudad de México, con mucha alarma las noticias en el sureste todavía
de México, en el norte. Preocupante la situación, pero ustedes que son los analistas tienen la mejor opinión. Cerremos este programa con un comentario de 2 minutos. Adelante, Juan Carlos Calimayor. Y nada más mencionar que las autoridades electorales deben ya arrojar pronto reglamentación o ordenamientos respecto de cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales. ¿Por qué? Porque ya tuvimos el caso acá del presidente de uno de los institutos políticos que ya se contagió de COVID. Hoy mismo están 3 personajes muy importantes, el presidente de la República, el cardenal del Obispado de México, Carlos Slim, o sea, casi los poderes fácticos del país contagiados, es decir, nadie se escapa de esto, y ya estamos de lleno en una campaña electoral que implica pues contacto con la gente. Entonces, así como se ven las previsiones del periodo de vacunación, que se habla hasta diciembre, pues entonces no estaríamos en condiciones de que las elecciones pudieran ser normales, entre comillas, como estamos acostumbrados a que sean, y sobre todo porque vamos a encarar el proceso electoral más grande de la historia del país, donde se conjugan por primera vez elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados locales y federales. Entonces, esto es un reto para la clase política. No quisiera yo ver más de un candidato que ahora sí que en la batalla caiga, y una última reflexión nada más. En los momentos más difíciles, no me va a dejar mentir el maestro Rodríguez Prats y Pepe Molina, los grandes hombres se comportan como estadistas. Nelson Mandela, después de años en la cárcel, se convierte en un pacificador. José Mujica en Uruguay, después de 10 años en la cárcel, llega a ser presidente y en lugar de tomar revancha se convierte en un armonizador y tiene todo el reconocimiento de sus adversarios políticos. Winston Churchill, a pesar de los bombardeos en Reino Unido, pasa a la historia como un hombre que supo unir a su pueblo contra la adversidad. Entonces, el gran reto del presidente es precisamente ese. Ojalá que estos días de reposo le permitan reflexionar que muchos mexicanos estaríamos en la mejor disposición de tomarle la palabra, no sé qué opinan mis colegas, compañeros, si cambiara de actitud y de verdad diera un paso arriba y se colocara como hombre de Estado en la elección que viene. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Por favor, maestro Molina Farro, para que cierre el maestro Juan José Rodríguez Prats. Sí, decía perdón, Carlos. Decía el maestro Norberto Bobbio, puesto en contexto, que ser pesimista es un deber civil. Pero yo sí creo, mira, Carlos, me parece sumamente importante respecto a lo que decía Juan Carlos. También pongo el ejemplo de Felipe González, por ejemplo, en España, ese gran estadista que llegó con una ideología muy sólida, preconcebida, y supo rectificar el rumbo de España ya sentado en el poder. Bien se dice que los partidos políticos se aproximan a sus locuras cuando son oposición y a sus realidades cuando son gobierno. Yo sí tengo que abrigar la esperanza de que vaya a haber una rectificación sana, mi estimado Carlos. Saber gobernar es saber rectificar. Decía alguien que la obcecación es contraria a la sabiduría. Entonces, un factor fundamental para ello va a ser Joe Biden. Un factor fundamental para ello va a ser las presiones que desde el primer día en que se suscribió el protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio, las peticiones que hicieron empresarios canadienses a su gobierno para presionar al gobierno de México que no hiciera cambios en la política energética. Eso generaba mucha incertidumbre. La propia Unión Europea envió un comunicado en el sentido de que los cambios en la política energética estaban ocasionando daños por miles de millones de dólares para las energías limpias en el país. Entonces yo creo que el factor Estados Unidos va a ser muy importante para rectificar una política. Si Trump militarizó nuestras fronteras con la amenaza de los aranceles,
¿Por qué Joe Biden, con una política más decente, más institucional, pero con una gran firmeza, no va a hacer rectificar a Andrés Manuel López Obrador, incluso por razones de seguridad nacional? Entonces, ya únicamente para concluir, mi estimado Carlos, yo creo que es muy importante que nosotros, ustedes desde los medios, empujemos para que las precandidaturas y las candidaturas aquí en Chiapas al menos se decidan por la vía del debate, de las ideas, de las propuestas, de la búsqueda de nuevos equilibrios para nuestra entidad, de cómo salir del atraso, de cómo salir de este hoyo negro, de la degradación y de la pobreza y la exclusión en la que estamos metidos, Carlos. Muchas gracias. Excelente, excelente, maestro. Bueno, de lujo, para cerrar este programa, Juan José Rodríguez Prats. Venga, maestro. Pues mira, Carlos, termino como inicié. Y antes quiero decir que yo me siento, dentro de mi trayectoria política, como un activo por los amigos que tengo. Y en el caso de José Antonio y de Juan Carlos, son mis hermanos. Los aprecio enormemente. Y ellos le han hablado con la esperanza de que lo escuche al señor presidente de México. Yo, como soy un hombre más humilde, mucho más sencillo, más, digamos, de tierra, le hablo a la ciudadanía. Y yo sí creo que a los ciudadanos, ¿qué les recomendaría? Como debe estar siempre un ciudadano en posición de alerta. Y es lo que dice Molina Farro. Alerta porque lo que viene van a ser 4 meses de una enorme tensión en donde va a estar en juego no tan solo lo que somos nosotros, que ya mucho de nuestra vida ha transcurrido, sino lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Alerta para protegernos, alerta para cuidarnos y sobre todo alerta para participar, para involucrarse, para tomar decisiones, para pugnar porque se respete nuestra dignidad, para ser señor de nosotros mismos, que eso es al final ser ciudadano. Wow. Y pues en este sentido contrasto con mis dos entrañables amigos, como lo he hecho siempre, con mi humildad y mi sencillez. Muchas gracias, Carlos. Wow, de verdad un gran programa, una gran cátedra, 3 excelentes analistas, nos regalaron hoy un excelente programa. Muchísimas gracias, señores, de verdad estoy muy satisfecho. Vamos a la parte más bonita de este programa, vamos al resumen breve por Manolo Rosselló. Amigas y amigos de Público y Privado, en esta entrevista especial, en este programa especial, sobre el proceso electoral y los programas sociales, la relación de México con Biden y el COVID-19, estuvieron con nosotros un panel de lujo: Juan Carlos Calimayor, José Antonio Molina Farro y Juan José Rodríguez Prats. Juan Carlos Calimayor: hay opacidad en el trabajo de los llamados siervos de la nación, que son los que entregan los programas sociales con sesgo electoral. Juan Carlos criticó la monetarización de las candidaturas a las cuales se les pone precio. Dijo: si los gobiernos y el presidente son respetuosos de la ley, habrá un clima más favorable para las elecciones venideras. Veo un camino positivo en la relación Biden-México. José Antonio Molina Farro nos dijo que todavía arrastramos vicios y prácticas propias de una incipiente democracia. Los mexicanos votamos por un cambio y este aún no acaba de llegar. Nos dijo que coincide con la monetarización de las candidaturas y esto es preocupante. Si hay un sesgo electoral en el manejo de la pandemia, afirmó. Sí veo posible, también dijo, una buena relación de México con Biden por la calidad del mandatario estadounidense. Migración, comercio, seguridad y medio ambiente son los grandes temas de la relación México-Estados Unidos. El maestro Juan José Rodríguez Prats nos dijo: creo que en los próximos 4 meses, los previos a la elección, México vivirá uno de los peores momentos en su economía y en su salud pública. Hoy tenemos un presidencialismo exacerbado, como lo planteó el chiapaneco, el gran jurista chiapaneco Emilio Rabasa. Es degradante la politización de los programas sociales. Es evidente que el gobierno mexicano ha dado un manejo de la pandemia y con ineptitud y arrogancia. Nos dijo: yo veo una relación con México
de México, donde AMLO no conecta con Biden como lo hizo con su predecesor Trump. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Es que nos vio, muchísimas gracias a la mesa de análisis. De verdad, de lujo de estos programas que se antojan tener siempre. El próximo miércoles estará esta mesa de análisis hablando precisamente del modelo económico de Tatiana y de otros temas, los que surjan en el camino. Señores, muy complacido. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.